Solo de una manera rapidita lo que habíamos visto en la anterior clase. Y en la anterior clase lo que habíamos hecho era aprender lo que era el concepto de una prueba de hipótesis. Y una prueba de hipótesis no era más que un procedimiento en donde definíamos dos hipótesis sobre un mismo parámetro de la población y definíamos una región de rechazo para que a través de un estadístico de prueba concluyamos cuál de las hipótesis era la correcta sobre el parámetro de la población. ¿De acuerdo? ¿Cuál de esas dos hipótesis se rechaza o se acepta? ¿Sí? Entonces, habíamos hecho un ejemplo con lujo de detalles de cómo íbamos a construir la prueba hipótesis y finalmente la conclusión fue estas dos partecitas, ¿sí? Que se dan cuenta que es algo muy pequeño, no nada complicado, de cómo se construye una prueba hipótesis finalmente utilizando la variable z. Como les había dicho, no vamos a trabajar directamente sobre los estimadores de los parámetros poblacionales, sino que vamos a trabajar sobre las transformaciones de esos estimadores, como en este caso. No trabajamos, o sea, para poder determinar cuál podría ser el comportamiento de la media poblacional, obviamente utilizamos la media muestral, que es un estimador de la media poblacional. Pero en vez de trabajar directamente sobre X barra, trabajamos directamente sobre su transformación, que sería la Z, ¿no? La transformación correspondiente. Entonces, directamente trabajamos sobre las transformaciones de los estimadores. Y eso van a ver que se cumple en todos los casos, ¿no? No, estoy viendo, creo. Bueno, entonces, ahora que ya hemos entendido bien cómo se construye una prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es ver algunos, tres conceptos más que son importantes sobre pruebas de hipótesis que antes no los habíamos visto porque no sabíamos lo que era una prueba de hipótesis. Ahora que ya sabemos, ya entendemos lo que es la región de rechazo, la región de aceptación, los criterios de aceptación y rechazo, ¿sí? Entonces, definimos el primer tipo de error que podemos cometer en una prueba de hipótesis, que es el error tipo 1. Este es el error que se comete al rechazar la hipótesis inicial cuando ésta es cierta. A esa probabilidad de cometer el error tipo 1 le notaremos con la letra alfa. El error tipo 2, en cambio, es el error que se comete al no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. En otras palabras, eh, sería el error que se comete al rechazar la hipótesis alternativa cuando es cierta, para que se compare bastante con lo del error tipo 1. A la probabilidad de cometer un error tipo 2 le notaremos con beta. Entonces, miren, aquí abajo hay un grafiquito que nos especifica cómo se comporta un error y el otro en relación del anterior, ¿no? Entonces, cómo se comportan entre sí esos dos tipos de probabilidades de cometer un error tipo 1 y un error tipo 2. Entonces, el gráfico de arriba es el comportamiento de X barra, que es el estimador, cuando la hipótesis inicial es cierta, h sub 0 es cierta. El gráfico de abajo cuando h sub 0, h sub 1 es cierta, o la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, miren que nosotros sabemos que por el teorema del límite central, X barra se distribuiría normalmente con qué media? La media, si es que mu es igual a mu sub 0, si la hipótesis inicial es cierta, mu sería igual a mu sub 0. Entonces, con una distribución normal con media mu sub 0 y varianza sigma al cuadrado sobre n. Entonces, esta sería la distribución de X barra, que es la variable de estudio en la prueba de hipótesis, ¿no? Al menos en esta prueba de hipótesis, si es que es para la media con la varianza conocida. Entonces, el centro de esa distribución sería mu sub 0, la esperanza, ¿sí? En cambio, el gráfico de abajo es el gráfico de la distribución de X barra cuando la hipótesis alternativa es cierta, h sub 1. En ese caso, estaríamos concluyendo que mu es mayor que mu sub 0 y se pueden dar cuenta aquí que mu 1 sería el parámetro de la población y mu 1 es mayor que mu sub 0. Entonces, obviamente, mu es mayor que mu sub 0. ¿De acuerdo? Aquí lo que estaríamos diciendo es que mu vale mu sub 1 y como mu sub 1 es mayor que mu sub 0, entonces mu es mayor que mu sub 0. Ahora,
Entonces, la idea es preguntarnos cómo es que nosotros podríamos rechazar la hipótesis inicial cuando es cierta y por lo tanto cometer un error tipo 1, porque eso es lo que significa cometer un error tipo 1. Rechazar que esta hipótesis es cierta, rechazar la hipótesis inicial cuando ésta es cierta, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que rechazar o aceptar la hipótesis inicial solo depende del criterio de aceptación y de rechazo. ¿Y cuándo rechazamos la hipótesis inicial? Cuando el estadístico de prueba pertenece a esta región. En otras palabras, la probabilidad de que X barra, el observado, pertenezca a esta región sería la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Y con qué probabilidad se da eso? Con esta probabilidad alfa. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 2? Es la probabilidad que se comete, es la probabilidad de que nosotros rechacemos la hipótesis alternativa cuando es cierta. Entonces, igual, ¿cómo rechazaríamos la hipótesis alternativa? Si el estadístico de prueba pertenece a la región de aceptación. Entonces miren que de aquí para la derecha es la región de rechazo y de aquí para la izquierda es la región de aceptación en las dos distribuciones. Entonces, en la de arriba, rechazamos esta si el estadístico pertenece a esta región. ¿Con qué probabilidad se da eso? Alfa. Y en la de abajo, rechazamos esta si el estadístico de prueba pertenece a esta región, a la de aceptación. ¿Con qué probabilidad se da eso? Beta. Esa es la interpretación. En un ejemplo, seguramente lo van a ver en CP. Si es que nos alcanza el tiempo, nosotros lo veremos aquí en clases para que vean cómo se calcula estas probabilidades. Pero eso es el concepto básico, ¿de acuerdo? Entonces, notemos cómo se comportan esas dos probabilidades entre sí. Entonces, miren qué propiedades tienen. Estas dos probabilidades tienen las siguientes propiedades. Para un tamaño de muestra fijo, al aumentar la región de rechazo y por lo tanto alfa, beta disminuye. Entonces, entendamos si es que eso es cierto. Miren gráficamente. Se supone que la región de rechazo es todo lo que está desde este límite a la derecha, porque es una hipótesis alternativa del tipo mayor que, entonces obviamente está en la cola de la derecha. Y la región de aceptación está en la cola de la izquierda, ¿no? O sea, el complemento. Entonces, obviamente, si ustedes hacen que la región de rechazo se haga más grande, moviendo este límite a la izquierda, ¿qué es lo que está pasando con alfa? Se hace más grande. ¿Y qué está pasando con beta? Se hace más pequeñito. Y viceversa, ¿no? Si la región de rechazo la hago más pequeña, alfa se hace más pequeño y beta se hace más grande. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, si es que el tamaño muestral aumenta, me dice, las probabilidades alfa y beta decrecen al mismo tiempo. Entonces, entendamos eso. Y eso tiene que ver con la distribución. Entonces, miren qué es lo que pasa con la distribución de X barra, que es la variable de estudio, ¿no? Y el estimador del parámetro de la población que estamos estudiando, ¿no? Entonces, X barra se distribuye de esta forma. Lo que estamos aquí queriendo comprobar es cuál podrá ser el valor de su media, de su esperanza, que inicialmente pensamos que es mu sub 0, pero queremos contrastar eso, si es que es mu sub 0 o si es que es mayor que mu sub 0. Pero la varianza es igual a sigma al cuadrado sobre n. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el tamaño de la muestra aumenta, la variabilidad en X barra disminuye. Por lo tanto, la distribución sería mucho más alta y menos larga. Igual centrada en mu, pero más alta y menos larga. Entonces, obviamente, por obvias razones, ustedes se pueden dar cuenta que si es que el tamaño de la muestra aumenta, el alfa disminuiría y el beta también. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque la variabilidad en X barra disminuye y por lo tanto la distribución se hace más alta y las colas se hacen menos pesadas. O menos largas. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces esos son los conceptos del error tipo 1 y el error tipo 2. No se olviden, ¿no? Error tipo 1, cuando rechazamos la hipótesis inicial cuando es cierta. Error tipo 2, cuando rechazamos la hipótesis alternativa cuando es cierta. ¿De acuerdo?
En la literatura, el error tipo 2 se define como no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, que es lo mismo que, o sea, para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla, es rechazar la hipótesis alternativa cuando es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, último concepto que vamos a aprender de pruebas de hipótesis y de ahí ya solo vamos a empezar a definir las pruebas de hipótesis tal cual, porque es un proceso más mecánico, ¿sí? Y como concepto es lo mismo que lo que ya vimos antes. Entonces, si ya lo que vimos antes ya entendieron, estas demás de acá van a ser muy sencillas de entender, ¿de acuerdo? Entonces, el p-valor. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es una medida que nosotros podríamos utilizar o podemos utilizar para poder obtener una conclusión con respecto a la prueba de hipótesis. ¿Cuál de las dos hipótesis planteadas sobre el parámetro es la cierta? ¿Sí? Definamos qué es el p-valor. Es una probabilidad de que la variable de estudio tome valores más extremos que lo observado en la muestra. Para el cálculo del p-valor, aquí les especifico cómo se calcula el p-valor según el tipo de prueba. Si la prueba es unilateral o del tipo mayor que, el p-valor se calcularía como la probabilidad de que la variable de estudio tome valores mayores que lo observado en la muestra. Si la prueba es unilateral del tipo menor que, entonces el p-valor también se calcula como la probabilidad de que la variable de estudio tome valores menores que lo observado en la muestra. Y finalmente, si la prueba es bilateral, la probabilidad de forma teórica se calcula de esta forma. La probabilidad de que la variable de estudio tome valores mayores que el valor absoluto de lo observado en la muestra. Pero ya les voy a explicar cómo se calcula cuando es bilateral. Les especifico aquí para que nunca cometan un error, pero ya les voy a explicar cómo se calcularía si la prueba es bilateral de una manera sencilla, para que no se confundan y por qué el valor absoluto y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces verán. Utilizando el p-valor, tenemos los criterios de decisión para concluir cuál de las hipótesis alternativas es la correcta y si es que la prueba es unilateral del tipo mayor que o menor que, el p-valor se compara con el nivel de significancia alfa. Entonces, si el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis inicial, caso contrario, se acepta. Y si es que la prueba es bilateral, el p-valor se compara con alfa medios. Entonces se rechaza la hipótesis inicial, caso contrario se acepta, ¿sí? Si es que es menor. Y eso es todo. Ya les voy a enseñar cómo se calcula el p-valor, pero esa sería la definición. ¿Para qué nos sirve el p-valor? Para también concluir cuál de las hipótesis planteadas sobre el parámetro poblacional se acepta o se rechaza. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a definir ya un nuevo grupo de, ¿cómo se llama esto? De pruebas de hipótesis, ¿sí? Para el mismo parámetro de la población, pero con condiciones diferentes. Entonces, miren, pruebas de hipótesis para la media de la población cuando la varianza es desconocida. O sea, no conocemos la varianza. Como no conocemos la varianza, ya no podríamos aplicar esta transformación que utilizamos acá para determinar los límites de la región de rechazo y el estadístico observado y todo lo demás. Ya no podemos. Entonces, lo mismo que pasaba en intervalos de confianza pasa acá. Como no conocemos la varianza, le aproximamos a la varianza poblacional por la varianza muestral. Y en ese proceso de aproximación, la nueva transformación ya no sigue una distribución normal estándar, sino que sigue una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Además, ustedes saben muy bien, o claramente saben, que la distribución T de student es muy parecida a la distribución normal estándar. Es simétrica con respecto a cero, es una campanita, solo que las colas son un poquito más alargadas, nada más. Pero bueno, tendríamos igual una prueba bilateral cuando la hipótesis alternativa es distinto de mu sub 0 y dos pruebas unilaterales, o mayor que o menor que. Estadístico de prueba ahora ya es un T observado, porque en el momento de aproximar la varianza de la población por la varianza de la muestra, la variable de estudio se convierte en la T de student con n-1 grados de libertad, y este es un valor de esa variable. Entonces, el T observado en la muestra
sería x barra menos mu sub 0 sobre s sobre raíz de n. Si ustedes comparan, noten este con el anterior. Es prácticamente lo mismo, lo único que cambió es la desviación estándar de la población por la de la muestra. Y ya. Finalmente, la región de rechazo. Como es bilateral, ya saben. Como es bilateral, necesitamos una región de rechazo en las dos colas. Una para comprobar que haya sido menor y la otra para comprobar que haya sido mayor. Entonces, el alfa, nivel de significancia, se divide en dos partes iguales, una en la cola de la izquierda y otra en la cola de la derecha. Y la región de rechazo se establecería de esta forma. Región de rechazo desde este límite en adelante y desde este límite hacia atrás. Y región de aceptación lo que está en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos límites? Obviamente utilizando la tabla de la distribución T de student. Este límite de aquí sería un T de student con alfa medios de probabilidad acumulada en la cola de la derecha. Porque así tenemos la tablita. Recuerden que nuestra tablita es del tipo cola de la derecha en la T de student. Entonces, este sería un T con alfa medios de probabilidad acumulada en su cola de la derecha. Y n menos 1 grados de libertad. Y el de acá, el negativo del de acá, por la simetría de la distribución con respecto a 0. Entonces, el menos T de alfa medios. Y se acabó. Entonces, incluso, miren, la región de rechazo es prácticamente semejante, ¿no? Bilateral en las dos colas. Solo que antes era el Z y ahora es el T. Nada complicado. Nada nuevo. Ustedes ya han trabajado con la T de Student, bla, 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 bla. Ya. Entonces ahora, prueba unilateral. Hipótesis alternativa o mayor que o menor que. Estadístico de prueba, el mismo de antes. Región de rechazo, como ahora solo tenemos del tipo mayor que o solo menor que, la región de rechazo es de una sola cola. Por lo tanto, la región de rechazo, les hago aquí el ejemplito cuando la alternativa es la del tipo mayor que. Entonces, si es que fuera mayor que, ya saben que la región de rechazo también tiene que ser del tipo mayor que. Y va a estar en la cola de la derecha. Entonces, la región de rechazo está todo en la cola de la derecha. Y la región de aceptación es todo lo demás, el complemento. El alfa está todo en la región de rechazo. Por lo tanto, el límite de la región de rechazo es el T de alfa de la probabilidad con n-1 grados de libertad. Sería este. Y si es que fuera del otro lado, si es que fuera menor que, entonces la región de rechazo estaría por acá. Y el límite de la región de rechazo sería el T de 1 menos alfa, si es que, porque el alfa todito estaría aquí, o si no por simetría en menos T de alfa. ¿De acuerdo? Buscarían el T de alfa y lo multiplican por menos por la simetría y sería el límite de esta de acá. Y eso es todo, ¿sí? Entonces es muy sencillo, nada difícil, nada nuevo, otra distribución, el mismo parámetro, no conocemos la varianza, aproximamos por la desviación estándar. En esa transformación la distribución es T y sobre esa distribución definimos las regiones de rechazo de exactamente la misma forma en las colas, porque son regiones que tienen que estar compuestas por valores extremos que a ustedes les hagan dudar que estos se siguen cumpliendo, sino que esto se está cumpliendo. Entonces, en las colas. Y ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué dicen, guambrillos? Sí, profe. ¿Entendido? Ya. Entonces, miren, aquí tengo yo un ejemplo resuelto. Solo les voy a explicar cómo se resuelve el ejemplito. Lo que sí vamos a hacer con ustedes es calcular el p-valor. Como les digo, básicamente el concepto es el mismo. Lo único que cambió fue la distribución, el estimador y el parámetro. El parámetro siguió siendo incluso el mismo. Entonces, verán. Ejemplito. Según un estudio del Ministerio de Educación, el costo medio de la lista de útiles de los escolares de educación básica, no verán nada de esto de acá abajo, esto lo vamos a analizar con ustedes despuesito. Solo vean lo que está acá arriba primero. Según un estudio del Ministerio de Educación, el costo medio de la lista de útiles de los escolares de educación básica es de $87.
Para verificarlo, un investigador tomó una muestra con los siguientes resultados. Y estos fueron los resultados obtenidos en la muestra. Para un nivel de significancia del 5%, verificar la hipótesis de que la lista de útiles tiene el costo especificado por el ministerio. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí del parámetro que nos está hablando el problema es de μ, el costo medio de la lista de útiles de los estudiantes de educación básica? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, según el Ministerio de Educación, ese costo medio es de $87. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya, ahora, un investigador realizó un estudio para verificar si lo que dice el ministerio es correcto o no. Entonces, ¿cómo plantearíamos la hipótesis alternativa para verificar que lo que dijo el ministerio es cierto y el costo medio es el especificado por el ministerio de $87? ¿Están de acuerdo que la hipótesis alternativa sería μ distinto de 87? Porque lo único que nos interesa contrastar es que μ sea igual a 87. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, no, sí, no, sí, no. Profe, Ujú. ¿y no podría ser menor o mayor? No, porque la idea es que aquí, mira, lo único que quieres hacer es verificar la hipótesis de que la lista de útiles tenga el costo especificado por el ministerio. Entonces lo único que te interesa determinar es si es que μ es igual a 87. Entonces no te interesa saber que sea o mayor o que sea solo menor, sino que sea igual a 87. Y lo contrario a eso sería que no sea igual a 87. Y si es que no es igual a 87, entonces lo que dice el ministerio sería incorrecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ya, perfecto. Porque eso es lo único que nos interesa determinar. Si lo que dice el ministerio es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, una vez que ya he definido la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa, ya tengo casi, bueno, de hecho ya tengo lo más importante de una prueba de hipótesis. Cuando ustedes ya han definido esto, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una prueba de hipótesis para la media de la población, ese es el parámetro que estamos estudiando, con la varianza desconocida. ¿Por qué la varianza es desconocida? Pero que en ningún momento el problema me especifica cuál es la varianza de los costos de las listas de útiles. No sabemos eso, ¿se dan cuenta? Entonces la varianza es desconocida. Por lo tanto, tengo que utilizar estas pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis para la media cuando la varianza es desconocida. Y como la hipótesis alternativa es del tipo distinto de, entonces es una bilateral. Entonces el estadístico de prueba es este y la región de rechazo es esta. Entonces estadístico de prueba, si el t observado es igual, el t observado es x barra menos μ sub 0 sobre s sobre raíz de n. Se dan cuenta que para poder calcular el estadístico de prueba tengo que saber cuánto vale x barra en la muestra y cuánto vale s en la muestra. Entonces, esos valores los tengo que determinar de la muestra. X barra representaría el costo promedio de las listas de útiles de la muestra, que en este caso son 2, 3, 5, 9, 15, 20. 20 listas de útiles, de las cuales 2 costaron $68, 3,75 y bla, 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 bla. Entonces, el promedio del costo de las listas de útiles en la muestra fue de 97,7, ya lo había calculado. Y la varianza sería 350,75. Por lo tanto, la desviación estándar sería 18,73.
Y el tamaño de la muestra fueron 20 listas de útiles diferentes. Entonces, reemplazo valores, así de sencillo, muy fácil. Encuentro el valor 255, ya tengo el estadístico de prueba. Región de rechazo, si el T observado es menor que el menos T de alfa medios con n-1 grados de libertad, o si el T observado es mayor que el T de alfa medios con n-1 grados de libertad, que ya viene dado miren, en el cuarto paso. Ya nos dice cuál es la región. Entonces, como me dice el nivel de significancia de 5%, alfa medio sería 0.025. Por lo tanto, me queda si el T observado es menor que este o si el T observado es mayor que este. Noten que el uno solo es el negativo del otro, ¿no? Por la simetría. Si ustedes buscan estos test en la tabla de la distribución T de Student, les queda menos 2.0930 este y este 2.0930. Y finalmente ya podemos hacer el grafiquito. Miren, gráfico, variable de estudio, la T de Student con ¿cuántos grados de libertad? 19 grados de libertad. N-1. Región de rechazo, como es bilateral, en las dos colas, los extremos de las colas de la izquierda y derecha. Límite de la región inferior, menos 2.09. Límite de la región de rechazo superior, 2.09. Región de rechazo, los menores que menos 2.09 y mayores que 2.09. Región de aceptación, en el medio. Estadístico de prueba, ¿a qué región pertenece? A la región de rechazo. El T observado vale 2.55, obviamente es mayor que 2.09 y está por aquí. Por lo tanto, como 2.55 es mayor que 2.0930, o en otras palabras, como el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo la hipótesis inicial en favor de H sub 1. Por lo tanto, mu sería distinto de 87. Y en conclusión, la lista de útiles tiene un costo medio diferente al precio fijado por el ministerio con un nivel de significancia del 5%. ¿Se acabó? Es así de sencillo. ¿Preguntas? 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 ¿Entendido? ¿No entendido? ¿Qué dice Juan Brillo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. A ver, entonces, calculemos el p-valor y esto sí lo vamos a hacer con ustedes. Noten que es prácticamente lo mismo de antes, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Región de rechazo y estadístico de prueba. Si el estadístico pertenece a la región de rechazo, rechazo. Si no, acepto o no descarto, ¿sí? La hipótesis inicial. Miren que ya lo habíamos hecho, es tal cual, es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que he aplicado una nueva distribución, una nueva variable de estudio, el mismo parámetro con otra condición de la población. No conocemos la varianza. Bastante sencillo. Ahora, el p-valor, miren, les había dicho que es la probabilidad de que el estadístico de prueba, que la variable de estudio tome valores más extremos, no mayores, más extremos que el valor observado en la muestra. Eso es el p-valor. Entonces, en este caso, como el estadístico de prueba es el T observado y vale 2.55, más extremos que este serían los que están más a la derecha, ¿no es cierto?
Entonces el p-valor sería igual a la probabilidad de que t con 19 grados de libertad, la variable t de student con 19 grados de libertad, tome valores mayores que el t observado, que en este caso sería igual a la probabilidad de que el t con 19 grados de libertad tome valores mayores que 2.55, que sería igual a ¿cuánto? Debo calcular su problema. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda esa probabilidad? Rapidito, no quiero perder tiempo en esto. ¿Cuánto les queda? $0.01. 0.01. Ya saben, ¿no? Cuando utilizan la tabla, el valor más cercano, ¿sí? Porque como es una tabla, tiene valores limitados. Entonces, el más cercano es 0.01. Ya, entonces, ¿qué es el p-valor? Es la probabilidad de que la variable de estudio, en este caso, el t de student con 19 grados de libertad, tome valores más extremos que el observado en la muestra. Como este valor está acá a la derecha, más extremos están más a la derecha. Si estuviera a la izquierda, más extremos serían hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Más extremos, ¿sí? Entonces, me queda 0.01. Y el p-valor se supone que me sirve para llegar a la misma conclusión. O sea, podemos utilizar el p-valor para obtener una conclusión con respecto a la prueba de hipótesis que hemos definido, que en este caso, el p-valor lo comparamos, como es bilateral, con alfa medios, ¿sí? Ya les voy a explicar justamente el por qué. Entonces, el p-valor, si es que es menor que alfa medios, rechazamos o se rechaza la hipótesis inicial. Si el p-valor es menor que alfa medios, rechazo h sub 0 en favor de h sub 1. Entonces, en este caso, ¿es menor que alfa medios? ¿Qué dice? ¿Si es menor o no es menor? ¿Menor o no menor? Sí, es menor, profe. Es menor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, rechazan la hipótesis inicial. Entonces, rechazan. ¿Se dan cuenta? Como si es menor, rechaza. Y ya. Entonces, miren, están concluyendo exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? De la manera más sencilla de ver. Lo único que estamos haciendo es una comparación de colitas. Ya van a ver por qué. Ven, el p-valor sería la probabilidad a la cola de la derecha del t observado. ¿Se dan cuenta? Sería esta área negrita de aquí. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, eso sería el p-valor. ¿Y con qué le estoy comparando? Miren, con esta cola verdecita de acá, de la derecha, que tiene una probabilidad del 2.5%, porque el alfa se divide en partes iguales en las dos colas
de la región de rechazo. Entonces, lo único que estoy haciendo es comparando esta área negra con respecto a esta área verde. Y ustedes mismos se van a dar cuenta del por qué tiene que ser menor que alfa medios para que nosotros rechacemos. Noten lo siguiente. Si esta área negra es menor que el área verde, la única posibilidad que tengo es que el T observado pertenezca a la región de rechazo. Por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis inicial. Pero si esta área negra le contuviera a esta área verdecita de la región de rechazo de la derecha, entonces obviamente el estadístico de prueba del T observado pertenecería a la región de aceptación. Y por lo tanto, aceptaríamos la hipótesis inicial. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces imagínense en eso, ¿no? El p-valor es esta área. Si es más grande que la verde, lógicamente el T observado pertenecería a la región de aceptación y aceptaríamos. Si el área negra es más pequeña, como en este caso, lógicamente el T observado pertenece a la región de rechazo, por cómo está calculado el p-valor. Y ya está. ¿Todos de acuerdo? Y por eso, por esa misma idea, es que cuando la prueba es unilateral y hay una sola cola, le comparamos con respecto a alfa, porque estamos comparando con la cola que genera la región de rechazo, nada más. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a un nuevo conjunto de pruebas de hipótesis. Nuevo parámetro. Súper atentos. Pruebas de hipótesis para la proporción poblacional. Entonces, aquí el parámetro que estamos queriendo estimar el comportamiento es la proporción en la población. Como ejemplos ya saben lo que es una proporción poblacional. Por ejemplo, queremos estimar los valores de la proporción de personas con cáncer a nivel nacional o personas con sobrepeso a nivel nacional. Esa clase de proporciones. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder estimar cómo se comporta la proporción poblacional? ¿Qué más? Pues la proporción muestral. La proporción muestral P sombrero voy a utilizar como estimador de la proporción poblacional. Y P sombrero habíamos visto que sigue una distribución normal en distribuciones de muestreo con media P y varianza P por Q sobre N, por el teorema del límite central. Entonces, si ustedes comparan esta distribución de P sombrero con esta distribución de X barra, entonces se dan cuenta que básicamente es lo mismo, lo único que cambia es el parámetro de la población nada más y el estadístico, pero la distribución es igual normal y todo lo demás. Entonces, la misma prueba de hipótesis que construimos para la media nos serviría la misma estructura, pero para la proporción utilizando P sombrero. Entonces noten, prueba bilateral, ya saben, hipótesis inicial, especificamos un valor específico para el parámetro. P es igual a P sub 0. Alternativa, como es bilateral, distinto de. El estadístico de prueba, ¿cuál sería? P sombrero menos su media, que en este caso sería P, dividido para la raíz de P por Q sobre N. Pero P estamos creyendo inicialmente que es igual a P sub 0. Entonces, P sombrero menos P sub 0 sobre la raíz de la varianza de P sombrero, que sería la desviación estándar de P sombrero. Y esto sería igual a la raíz de P sub 0 por Q sub 0 sobre N, por lo que estamos viendo aquí. Entonces, fíjense en que es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto para la media, conocida la varianza, solo que aplicada sobre la proporción, porque P sombrero también sigue una distribución normal. Región de rechazo, como P sombrero sigue una distribución normal, entonces los zetas, la misma región de antes. Z observado menor que el Z de alfa medios, o si el Z observado es mayor que el Z de 1 menos alfa medios. Grafiquito, el mismo de antes. La variable de estudio, la Z. Región de rechazo, derecha e izquierda, porque es bilateral. Límites, estos de aquí, se acabó. Prueba unilateral, si la hipótesis alternativa es mayor que o solo menor que el estadístico de prueba el mismo. Región de rechazo, como es de una sola cola,
o en la cola de la derecha, toda la región de rechazo, o solo en la cola de la izquierda. Aquí les dejo el ejemplito cuando la hipótesis alternativa es del tipo mayor que del gráfico. Si es que es mayor que, ya saben que la región de rechazo está en la cola de la derecha, porque tiene que ser del tipo también mayor que. Todo el alfa está en la región de rechazo de la cola de la derecha. Aquí no se divide en nada porque hay una sola cola. El alfa está acá, por lo tanto el límite sería el z de 1 menos alfa. Y esta sería la región de rechazo o región de aceptación. Conclusión, si este pertenece a alguna de las dos, toman una decisión. Se acabó. Entonces, estructuralmente lo mismo, nada diferente. El concepto es el mismo, ¿de acuerdo? La distribución inclusive la misma. Zonas de rechazo en los mismos lugares. Nada nuevo, ¿de acuerdo? Lo único que es nuevo es el parámetro. Eso es todo, ¿sí? Entonces, ejemplo, este de aquí hagámoslo con más detalle. Verifiquemos si es que están entendiendo. Entonces, verán. Les voy a compartir el ejemplo que lo vamos a hacer con ustedes más detalladito. Vamos a tomar una decisión con respecto al problema, ¿no? Lo que queremos hacer. Aquí. ¡Ah! A ver si no está nada por aquí. Ya. No puede ser, bueno. Ya. A ver, esto no, esto no, esto no. Quitas esto. Tú también. Tú también, tú también, tú también. Tú también, tú también, tú también. Tú también. Tú también. Bueno, eso puede quedar. Y la conclusión la dejamos. Ya. Igual, hasta ahí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, verán. Les comparto el ejemplo. Me dicen si ya lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Yo no. ¿Lo pueden ver, sí o no? Sí, profe. Ya, entonces verán. ¿Qué dice? Una empresa realizó una investigación de mercado para determinar el nivel de consumo de un refresco, para lo que consultó a 200 consumidores, de los cuales 28 expresaron su preferencia por el producto. El fabricante, de acuerdo a sus ventas, cree que tiene el 10% del mercado de refrescos. Y nos pregunta, ¿son los resultados de la investigación consistentes con los datos del fabricante? Entonces, miren, aquí tenemos una empresa que quiere determinar cuál será su participación en el mercado de refrescos. Y de acuerdo a sus ventas, ellos piensan que su participación en el mercado es del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que 10% de las personas de la población prefieren su refresco. Entonces están de acuerdo que esto sería la proporción en la población según la empresa. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, yo defino ese parámetro, ¿no? Para saber cuál es el parámetro que estamos investigando. Es el parámetro P. ¿Qué va a ser P? Es la proporción de personas en la población que prefieren el refresco. En otras palabras, la participación de esa empresa en el mercado de refrescos. ¿Sí? ¿Cuánto del mercado de refrescos posee esa empresa?
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que piensa la empresa con respecto a esa proporción? La empresa piensa que su participación del mercado o el porcentaje de personas que prefieren su refresco es el 10%. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora, un investigador quiere determinar si lo que dice la empresa es correcto. Y quiere determinar si con los resultados obtenidos de su investigación, la teoría planteada por la empresa es consistente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para nosotros esta sería la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa sería, como lo único que queremos contrastar es que realmente la empresa tenga el 10% del mercado de refrescos, entonces la hipótesis alternativa sería distinto de 0.1. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Para que así los datos obtenidos en la investigación sean consistentes con los del fabricante. Entonces, con este resultado obtenido en la muestra, podemos decir que la participación del mercado de la empresa sea del 10% o no. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, una vez que han hecho eso, eso es lo más crítico. Eso es lo más importante. En todo problema de prueba de hipótesis, lo más importante y a veces lo más difícil de uno darse cuenta es cuál es el parámetro sobre el cual tiene que plantear la prueba de hipótesis y qué conocemos, cuáles van a ser esas hipótesis inicial y la alternativa. Pero como ven, normalmente salen naturalmente del objetivo del problema. Aquí queremos ver si con los datos obtenidos en la muestra la información de la empresa es consistente. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene o no tiene el 10% de participación en el mercado de refrescos. Eso es todo. Ahora, obviamente nosotros no sabemos, pero esto es lo que intuye o asume la empresa. Entonces tenemos que comprobar si eso es cierto o no. Ahora, ¿qué es lo que conocemos, sin embargo? Que de una muestra de 200 personitas, sabemos que 28 prefieren el refresco. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros sabríamos el porcentaje de personas en la muestra que prefieren el refresco, o sea, P sombrero, que sería igual a 28 sobre 200, que sería igual a ¿cuánto? Denme haciendo eso. 0.14. 0.14 o el 14%. Entonces, con este resultado, dado que en la muestra el porcentaje de personas que prefieren el refresco es del 14%, podemos concluir que el porcentaje de personas que preferían el refresco en toda la población es del 10% o sería diferente del 10%. ¿Entendido la idea? ¿Sí o no? De la prueba que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿No? No, profe, puede repetir mejor. ¿Qué repito? Lo último que dijo. Por favor. Ya. Aquí, mira, si entendiste, ¿no? Que la proporción de personas que preferirían o que prefirieron el refresco en la muestra es del 14%, y eso sería P sombrero, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, con este resultado que obtuvimos de la muestra, podemos concluir que la proporción en toda la población que prefiere el refresco es del 10% o no, para ver o verificar si son consistentes los datos del fabricante. ¿De acuerdo?
Ya, profe, gracias. Ya, ahora, recuerda que el fabricante él piensa o él cree que tiene el 10% del mercado de refrescos, de sus ventas, de acuerdo a sus ventas. Entonces, lo que estamos haciendo es comprobando si lo que él piensa, si lo que el fabricante piensa es correcto o no. Esto sería correcto y aquí se estaría equivocando el fabricante. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, entonces ya tenemos la hipótesis inicial. ¿Es la proporción de la población del 10%? Hipótesis alternativa o no es del 10%. Vemos la de arriba, los datos son consistentes con lo que opina el fabricante. Si concluimos la de abajo, los datos no serían consistentes. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Entonces, estamos haciendo una prueba de hipótesis para quién. Noten que yo siempre escribo la prueba de hipótesis que estoy haciendo. Es una prueba de hipótesis para P. Ese es el parámetro de estudio. Y por lo tanto ya sé cuáles pruebas de hipótesis podría utilizar. Entonces son estas tres. Esta bilateral o estas dos unilaterales. Como mi hipótesis alternativa es bilateral, distinto de, entonces tengo que utilizar la de acá. Y ya está. Entonces, si se dan cuenta, lo más primordial o lo crítico de un problema de pruebas de hipótesis es solo determinar la hipótesis inicial y la alternativa. Lo demás es un proceso mecánico de resolución. Eso es todo. Ya tienen aquí definido el proceso, ¿se dan cuenta? Eso es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, el estadístico de prueba, el Z observado. ¿Cómo se calcula? P sombrero menos P sub 0 sobre la raíz de P sub 0 por Q sub 0 sobre N. ¿Qué sería igual a cuánto? P sombrero, 0,14. P sub 0, el valor especificado para el parámetro en la hipótesis inicial, sobre la raíz de 0.1 por 0.9 sobre, ¿cuál fue el tamaño de la muestra? 200. ¿Cuánto les quedó esto? Deben hacer ese cálculo. $1.88. 1.88. Perfecto. Ya tenemos el estadístico de prueba. Región de rechazo, si el Z observado es menor que el Z de alfa medios, o si el Z observado es mayor que el Z de 1 menos alfa medios. Aquí, por la simetría, este sería el negativo del otro, entonces directamente le escribimos así. Me parece que ya lo había puesto yo así. Ah, no, Z de alfa medios también me he puesto. Pero se van a dar cuenta, por la simetría es el negativo del otro, ¿no? Entonces solo buscan esta y le multiplicamos por menos. Entonces, si el Z observado es menor que... ¿Cuál es el nivel de significancia de esta prueba? Verifiquemos. En algún lado del problema me mencionan el nivel de significancia. Me dicen cuánto debería valer alfa. ¿Qué opinan? No nos dicen. No. Si te das cuenta, en ningún lado te dice, ¿no? No es como en el anterior ejemplo. En el anterior ejemplo les dice claramente, con un nivel de significación del 5%. Entonces, alfa es 5%. En esta de acá, en ningún lado les mencionan el nivel de significancia. Y como les había dicho, cuando no les mencionan el nivel de significancia, asumimos del 5%. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces, como asumimos del 5%, alfa medio sería 0.025 y el de acá sería el z de 0.975. ¿Ya? Busquen esos zetas. El 1 es el negativo del otro, entonces solo tienen que buscar el 1 y el otro multiplicarle por menos. ¿Cuánto les queda?
96. ¿Cuánto? Menos 1.96. 96.5 creo que es, o 1.96. Ah, no, 1.96. 96. Ya, 1.96. Perfecto. Muy bien. Entonces, región de rechazo, una región de rechazo de dos colas. Una en la cola de la derecha, otra en la cola de la izquierda. Grafiquito, variable de estudio la Z, límite de la región inferior, menos 1.96, de la región de rechazo superior, 1.96. Determinamos a qué región pertenece el estadístico de prueba. Y de lo que se pueden dar cuenta es que el estadístico de prueba pertenece ¿a qué? A la región de aceptación, porque vale un 88, ¿cierto? Por lo tanto, conclusión, como el Z observado pertenece a la región de aceptación, podrían haberle puesto también ese elemento de A, no hubiera estado mal. Por lo tanto, no rechazo H sub 0. Entonces, la proporción sí sería igual al 10%. En conclusión, los resultados obtenidos en la muestra son consistentes con los de la empresa, y la empresa tiene el 10% del mercado con una significancia del 5%. Entonces miren que siempre mencionan el nivel de significancia, porque para otro nivel de significancia podrían llegar a otra conclusión diferente. Entonces siempre mencionan con qué nivel de significancia obtuvieron esta conclusión. ¿Preguntas? Si se dan cuenta, ¿no? Bastante sencillo, nada complicado, siempre la misma idea por detrás. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Entendido? ¿No entendido? ¿Qué me dicen, bombillos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Entendido? Sí. Ya, entonces se dan cuenta que es un proceso mecánico. Sí, sí se dan cuenta, ¿no? Aquí ya tienen todo lo que tienen que hacer. Lo crítico y principal es que ustedes sepan definir solo estos dos primeros pasos. Todo lo demás ya viene definido. Entonces es un proceso mecánico. No hay nada de complicado en esto. Determinan esto, concluyen. Se acabó. El grafiquito para que entiendan lo que está pasando. Punto. Finalmente, calculemos el p-valor para que vean que hubiéramos llegado a la misma conclusión. P-valor, probabilidad de que la variable de estudio, en este caso la z, tome valores más extremos que el observado en la muestra. Más extremos que este sería mayor que z observado, que sería igual a la probabilidad de que el z tome valores mayores que 1.88. ¿Qué sería igual a cuánto? Calculen esa probabilidad. Ay, 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 ay. ¿Cuánto les queda? Cero punto cero tres cero uno. 0.0
301. ¿Eso nos queda? ¿Alguien más podría Sí, profe. confirmarme esto? Ya, perfecto. Entonces, criterio de decisión, si el p-valor es menor que alfa medios, en este caso, porque es una prueba bilateral de dos colas en su región de rechazo, lo comparamos con alfa medios. Si es que es menor que alfa medios, rechazo. Si no, no rechazo. En favor de h sub 1, ¿no? Ya saben que es en favor de h sub 1. Ahora, en nuestro caso, p-valor vale 0.0301. ¿Es menor o es mayor que alfa medios? Que es 0.025. ¿Qué dice? Es mayor. ¿No? Mayor. Es mayor, ¿no es cierto? Entonces, como es mayor, no se cumple este. Por lo tanto, no rechazo. No rechazo h sub 0. Y ya. Entonces aquí estaría, ¿no? Como este es mayor, no rechazo h sub 0. Miren que concluimos exactamente lo mismo. No rechazo, no rechazo. Nuevamente, ¿qué es lo que hicieron? Están comparando estas colitas. La cola a la derecha del Z observado con respecto a la cola a la derecha del límite de la región de rechazo de la derecha. Entonces obviamente se dan cuenta que el área negra le contiene al área verde. ¿Por qué? Porque el Z observado pertenece a la región de aceptación. Para que eso no pase, para que esta área negra esté contenida dentro del área verde, el Z observado debería pertenecer a la región de rechazo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, no, sí, no. Sí, profe. Ya, se acabó. Así de sencillo. Listo. Ahora, aquí también les dejé calculado el p-valor y creo que incluso, sí, ya lo había hecho. Hago la comparación del p-valor, que es el área de la cola de la derecha del Z observado, con respecto al área de la cola de la derecha de la región de rechazo, de este límite, 1,96. Que sí ha sido 1,96, ya, perfecto. Ya, entonces esa sería la conclusión del problema. Nada complicado. Contexto o como concepto, la misma idea por detrás, ¿sí? Ya, aquí les dejo resuelto el mismo ejercicio si es que en cambio hubieran definido la hipótesis alternativa del tipo mayor que. Entonces aquí querían comprobar que, ¿cómo se llama esto? Que la proporción de participación del mercado de refrescos no sea del 10%, sino que sea mayor al 10%. Les resuelven y llegan a una conclusión. De hecho, llegan a concluir que rechazan la hipótesis inicial en favor de h sub 1. Entonces, estarían concluyendo que con un 14% de preferencia en la muestra, se puede decir que en la población debería ser mayor al 10%. Eso les revisan aquí, ¿no? Y aquí también calculé el p-valor, que en las unilaterales es muy sencillo, ¿no? Si es mayor que la variable estudio sea mayor que el valor. O sea, si es menor que la variable estudio sea menor que el observado. Se acabó. ¿De acuerdo? No es nada complicado. Siguiente, conjuntos de pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis sobre la varianza de la población. Entonces, aquí notar que lo que estamos haciendo es estimando cuál será el valor de la varianza en la población. Por ejemplo,
la varianza de los ingresos a nivel nacional, la varianza de la estatura a nivel nacional y todo lo demás. Ese tipo de varianzas a nivel poblacional que vamos a utilizar para estimar el comportamiento de la varianza poblacional, lógicamente la varianza en una muestra. La varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional y mediante este vamos a discernir cuál de las dos hipótesis propuestas sobre el parámetro de la población es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que la idea es que aquí se cumple lo mismo que les había dicho antes. No vamos a trabajar directamente sobre los valores del estimador, sino que vamos a trabajar sobre los valores de su transformación, que nosotros habíamos visto en distribuciones de muestreo, que esta transformación de la varianza sigue una distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad. Por lo tanto, la prueba bilateral para la varianza quedaría la siguiente. Miren, hipótesis inicial es igual a sigma sub 0 al cuadrado. Este es el valor específico para el parámetro. Alternativa bilateral distinto de. Estadístico de prueba, el valor de la varianza muestral aplicado a esta transformación. Miren, así de sencillo. Sobre sigma sub 0 al cuadrado, que es el que creemos que es el valor de la varianza poblacional. Región de rechazo, para entender esta región, miren el grafiquito. Entonces, como es bilateral, nosotros vamos a tener igual que antes una región de rechazo de dos colas. Una en la cola de la derecha para comprobar que haya sido mayor y una en la cola de la izquierda para comprobar que haya sido menor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estaríamos comprobando que sea distinto de este valor. El alfa se divide en dos colas, en partes iguales en la cola de la derecha y en la cola de la izquierda. Alfa medios acá, alfa medios acá. Por lo tanto, la probabilidad de la región de aceptación es 1 menos alfa. Luego, lo único que nos haría falta determinar son estos límites de la región de rechazo. Este de acá sería un G cuadrado con alfa medios de la probabilidad y n-1 grados de libertad, que lo buscamos en la tabla de la distribución G cuadrada, de esta forma. Y el de acá es un G cuadrado con 1 menos alfa medios de la probabilidad acumulada en su cola de la izquierda y n-1 grados de libertad. Región de rechazo de aquí a la derecha, de aquí para la izquierda. Aceptación en el medio. ¿Se acabó? Entonces, como concepto, prácticamente lo mismo. Noten que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la distribución y el parámetro, nada más. Pero la idea conceptual por detrás es la misma. ¿De acuerdo? Unilateral, ya saben, o mayor que o menor que. Si es mayor que, región de rechazo del tipo mayor que. Si es menor que, región de rechazo del tipo menor que. Y aquí están los límites de esas regiones de rechazo. El estadístico de prueba, el mismo. Entonces aquí el grafiquito. Para la hipótesis alternativa, si es del tipo mayor que. Si es mayor que, región de rechazo mayor que en la cola de la derecha. Entonces el alfa está todo en la región de rechazo y 1 menos alfa sería la de aceptación. El límite de la región de rechazo sería el G cuadrado con 1 menos alfa de probabilidad acumulada en su cola de la izquierda, que lo buscan de esta forma porque así tenemos la tablita de la distribución G cuadrada. Y se acabó. Ese ejemplo, este sí es muy sencillo, ya lo tengo hecho, lo vamos a analizar tal cual. Porque ya ven que realmente pruebas de hipótesis es un trabajo muy mecánico, ¿no? Como les digo, lo más difícil, realmente, lo más difícil en una prueba de hipótesis no es la construcción y no es la conclusión. Lo más difícil es determinar cuál es la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa. Eso es todo. Todo lo demás es un proceso mecánico de resolución. Casi como en intervalos de confianza. Bastante parecido, se dan cuenta. Muy parecido. Entonces verán, ejemplo. Una muestra aleatoria de 14 estudiantes de enfermería participan en una prueba para medir su destreza manual. Una vez obtenidas las puntuaciones, la varianza de las puntuaciones en la muestra, S al cuadrado, ¿no es cierto? Porque es varianza de la muestra, es de 1225.
contraste con alfa del 5% que la varianza poblacional es de 2500. La varianza poblacional sigma al cuadrado. Y lo que me piden contrastar en este ejercicio es que determine si con este resultado en la muestra puedo decir que la varianza en la población sea de 2500. Entonces el parámetro en estudio en este caso es la varianza poblacional. Hipótesis inicial es sigma al cuadrado igual a 2500 obteniendo este resultado en la muestra. E hipótesis alternativa, como lo único que me interesa contrastar es esto, entonces que sea distinto de 2500. Si no es igual a 2500, entonces esto ya no es cierto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hombrillos? Sí, no, sí, no. Sí, no, no, profe. Sí, profe, ¿alguna cosa? Ya, entonces miren, como el parámetro en estudio es la varianza, entonces esta es una prueba de hipótesis para la varianza de la población. Venimos acá y ya sabemos cuáles podríamos utilizar. Luego, como la hipótesis alternativa es bilateral, utilizamos esta de acá, distinto de. Entonces, estadístico de prueba, el G cuadrado observado. La transformación de la varianza de la muestra. Entonces, G cuadrado observado es igual a n-1 por S al cuadrado sobre sigma sub 0 al cuadrado. n-1, el tamaño de la muestra es 14, 13, entonces 14 menos 1 por 1225, la varianza de la muestra sobre 2500. Entonces me queda igual a 6.37. Región de rechazo, como es bilateral, dos colas. Una cola alfa medios, la otra cola alfa medios. G cuadrado observado menor que el G cuadrado de alfa medios con n-1 grados de libertad, el de acá. O si el G cuadrado es mayor que el G cuadrado de 1 menos alfa medios de probabilidad acumulada con n-1 grados de libertad, el de acá. Como me dicen que alfa es igual a 0,05, entonces alfa medios es 0,025. Me queda este de un lado y este del otro lado. 0,97, 5 y 13 grados de libertad. Si ustedes buscan esos valores, les queda 5.009 en la tabla de la distribución G cuadrada y el de acá 24.74. Aquí ya no hay simetría. Recuerden que la distribución G cuadrada no es simétrica. Por lo tanto, tienen que buscar los dos en la tabla. Y estos son, grafiquito, límite de la región superior 24.74, inferior 5.071, región de rechazo esta de acá y esta de acá, aceptación en el medio, estadístico de prueba 637, a cual pertenece a la de aceptación. Conclusión, como el estadístico de prueba pertenece a la región de aceptación, entonces no se rechaza h sub 0. Por lo tanto, sigma al cuadrado es 2500, con un 5% de significancia. Entonces, con ese resultado obtenido en la muestra, se puede concluir que la varianza de la población sería, o sí sería, de 2500 con un 5% de significancia. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, nada complicado, se dan cuenta, ¿no? Realmente, o sea, cuando yo les digo que no es complicado es porque realmente no es complicado, ¿sí? Lo más difícil es especificar estas dos partecitas, las dos principales, inicial y alternativa.
Una vez que han hecho eso, todo lo demás es un proceso mecánico. El mismo gráfico, las mismas colas, lo que cambia es la distribución, y ya, es todo. O sea, la conclusión inclusive es la misma, o sea, la misma en el sentido de que siempre utilizan el mismo criterio de decisión. Si pertenece a la región de aceptación, aceptan. Si pertenece a la región de rechazo, rechazan. Se acabó. P-valor, que la variable de estudio tome valores más extremos que el observado en la muestra. Como esta es bilateral, ya les he dicho. Comparan con respecto a la cola que esté más cerca. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí, que tome valores más extremos, en esta, al menos en esta, sí es un poquito más difícil de darse cuenta que es más extremos, porque en esta distribución se dan cuenta que todos los valores son positivos. Entonces, ¿qué sería más extremos? ¿Más a la izquierda o más a la derecha? Entonces, aquí, y es la idea que les va a servir siempre, como les dije, lo que están haciendo solo es una comparación de colas. La cola que deja sea a la izquierda o a la derecha, con una de las dos colas de acá. Con una de las dos colas de la región de rechazo. En este caso, lo que van a hacer, y lo que siempre van a hacer en cualquier prueba de hipótesis bilateral, es comparar el p-valor con respecto de la región de rechazo que esté más cercana a ese estadístico de prueba. Entonces, en este caso, la que está más cerca del estadístico de prueba no es la región de rechazo de la cola de la derecha, es la región de rechazo de la cola de la izquierda. Entonces le voy a comparar con respecto de esta. Ahora, por lo tanto, me quedaría la probabilidad de que el G cuadrado con 13 grados de libertad tome valores menores que el G cuadrado observado. Por lo tanto, la probabilidad de que el G cuadrado con 13 grados de libertad tome valores menores que 637. Si ustedes buscan esa probabilidad, es 0.05. ¿Qué sería ese p-valor? El área en la cola de la izquierda del G cuadrado observado. ¿Qué sería esa área? Si ustedes se dan cuenta, es obviamente lógico, es obviamente claro que esta área roja del 5% es mayor que alfa medios, el área de la región de rechazo de la cola de la izquierda. ¿Y eso por qué? Porque el G cuadrado pertenece a la zona de aceptación. Ahora, por lo tanto, ¿qué concluimos? Que como el p-valor es mayor que alfa medios, no rechazo la hipótesis inicial. Y noten que es exactamente la misma conclusión a la que llegamos mediante la región de rechazo y el estadístico de prueba. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Ese es el punto. ¿Sí? Ya. ¿Entendido entonces cómo se calcula el p-valor en esta prueba? Y en cualquier prueba, ¿no? Bilateral. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, profe, de acuerdo. Ya, ahora, verán. Hay una cosa aquí que quiero que noten. ¿Por qué le comparan con la región más cercana, no con la más alejada? Es justamente por esta razón. Imagínense que hubiera estado el G cuadrado observado por acá. Y ustedes no están construyendo la región de rechazo, sino que quieren utilizar el p-valor directamente. Entonces, no quieren construir la región de rechazo, solo quieren utilizar el p-valor. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes utilizan solo el p-valor y hubieran calculado el p-valor de esta forma, G cuadrado con 13 grados de libertad mayores que el G cuadrado observado, y el G cuadrado observado estuviera por aquí,
obviamente esa probabilidad les va a dar muy grande, ¿no? Por ahí 0,95, digamos, ¿ya? Y ustedes le comparan, ¿no? Comparan ¿con qué? A ver. Es menor, es mayor. Déjame ver en dónde se puede dar ese error. Si es que solo le comparan con mayor. Es mayor que alfa medios. Ah, sí, miren, ahí, claro. 0,95. Entonces este me queda el p-valor. Entonces noten esto. El estadístico de prueba estaba por acá, que pertenece a la región de rechazo, noten eso. Pero el p-valor lo calculan de esta forma y le sale 0,95. Obviamente el p-valor es mucho mayor que alfa medios. Por lo tanto, no rechazarían. Pero eso sería un error. ¿Por qué? Porque eh, el estadístico de prueba de hecho pertenece a la región de rechazo y deberían rechazar. Y de ahí proviene el error, porque están queriendo comparar la cola que deja el estadístico de prueba con la cola de la derecha, siendo que tenían que haberle comparado con la cola de la izquierda. Si es que ustedes hubieran calculado en ese caso esta probabilidad, entonces obviamente esa probabilidad les hubiera dado menor que alfa medios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema en este caso es solo cuando la prueba es bilateral. Porque como se tiene dos colas, ustedes tienen que comparar el p-valor con una de las colas. Y como recomendación o como moraleja de este ejemplito que les acabo de dar, entonces, ¿con cuál cola le van a comparar de la región de rechazo? Con la que esté más cerca, ¿sí? Con la que esté más cerca, ¿de acuerdo? Entonces, ese del más extremos es el que les va a decir, más extremos que este no van a ser toditos estos, pues. Son estos de acá, los que son más pequeñitos, los que están más cercanos a esta cola de acá, ¿de acuerdo? Ya, eso solo como observación, ¿no? Para que se den cuenta por qué le comparan con la cola más cercana a la que se encuentra el estadístico de prueba, ¿sí? Cuando la prueba es bilateral. Si es unilateral, ya saben, siempre es si la hipótesis es mayor que, alternativa es mayor que, entonces p-valor mayor que. Si la alternativa es menor que, p-valor menor que. Rapidito, de una, ¿no? Sin problema. Cuando es bilateral, por eso todos los ejemplos que hemos hecho es bilaterales, le calculan al p-valor para compararle con respecto a una de las dos regiones. ¿A cuál de las dos regiones? A la que esté más cerca. Esta está más cerca a la de acá, le comparo con este alfa medios de acá y por eso le tengo que calcular que sea menor y no mayor. ¿De acuerdo? Y que, Ajá. pero para elegir el valor más cercano, igual deberíamos sacar lo que tenemos en rechazo, ¿verdad? Claro, les tocaría sacar eso para darse cuenta, ¿sí? Sería, O si no, lo que podrían hacer es, déjenme ver si en este caso, no, es que en este caso no funciona el valor absoluto, porque son todos mayores que 0. Sí, les tocaría, no hay de otra, ¿de acuerdo? El valor absoluto les sirve cuando es simétrica con respecto a 0. Como esta no es, el valor absoluto no nos sirve. Entonces, de ley nos toca calcular así. ¿De acuerdo? Para compararle con la región de rechazo más cercana. En este caso, la más cercana es esta. Por lo tanto, el p-valor lo calculo con menor que. Y la de acá con mayor que. ¿De acuerdo? Igual también se pueden dar cuenta. Como estos son valores pequeños, más extremos no van a ser mayores, ¿no? Deberían ser menores, más pequeñitos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, finalmente vamos a ver el último, no el último, nos faltaría una más, pero
las pruebas de hipótesis para la diferencia entre dos medias poblacionales. Entonces, miren, igual que en intervalos de confianza, ¿se acuerdan que habíamos visto el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias y habían 3 casos? Aquí lo mismo. ¿Por qué? Porque la teoría proviene de la misma idea, de las distribuciones de muestreo. ¿Qué vamos a utilizar como estimador para estimar la diferencia de medias poblacionales? Obviamente la diferencia de medias muestrales. Obviamente estas muestras son la primera sacada de la población 1 y la segunda de la población 2, independientemente y todo lo demás, ¿no? Entonces, el parámetro aquí a estimar o para construir la prueba de hipótesis de estudio es la diferencia de dos medias poblacionales. Este tipo de pruebas de hipótesis me permite comparar dos poblaciones, ¿no? El comportamiento de dos poblaciones. Como por ejemplo, podríamos comparar la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, la diferencia déjenme pensar. Sí, también la diferencia entre la estatura entre hombres y mujeres. La una población son los hombres, la otra población son las mujeres. Creo que es el ejemplo más intuitivo y comprensible, ¿no? Entonces nos permite comparar las medias de dos poblaciones. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? La diferencia de las medias muestrales de esas dos poblaciones, de dos muestras de esas dos poblaciones. X1 barra menos X2 barra. Y ustedes saben que por distribuciones de muestreo, por el teorema del límite central, esta diferencia sigue una distribución normal cuando conozco las varianzas de la población de μ1 menos μ2 sobre sigma 1 y varianza sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Eso es lo que habíamos aprendido en distribuciones de muestreo. Y por lo tanto la transformación, utilizaríamos esta transformación a la distribución normal estándar para calcular probabilidades y lo que sea, ¿no? Entonces, el z sería x1 barra menos x2 barra menos la media, su media, que es μ1 menos μ2, sobre la raíz de la varianza, sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Supongamos que se dispone de dos poblaciones, que las nombramos como 1 y 2, y se desea probar si la diferencia entre las dos medias poblacionales es igual a una cantidad de sub 0, de diferencia, de sub 0. Es decir, h sub 0 es μ1 menos μ2 es igual a d sub 0. O se desea probar el caso particular de la igualdad de tales medias. O sea, h sub 0 es μ1 es igual a μ sub 2. Obviamente, si ustedes entienden esto, pueden pasar a restar y me quedaría que la diferencia sería igual a 0. Entonces, en general, lo que queremos es probar que la diferencia sea de algún valor. ¿De acuerdo? De la población 1 se extrae una muestra de tamaño N1, de la población 2 se extrae una muestra de tamaño N2. Si las correspondientes varianzas poblacionales son conocidas, en este caso, que sabemos que las varianzas de las poblaciones las conocemos. Entonces conocemos sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado. Las pruebas de hipótesis son las siguientes. Entonces miren, como x1 barra menos x2 barra es el estimador y el estimador sigue una distribución normal, la misma estructura que ya nos funcionó para la proporción de la población y para la media de la población cuando la varianza es conocida no sirve. Entonces la misma prueba de hipótesis. Miren, hipótesis nula, la diferencia es igual a un cierto valor. Alternativa es distinto de ese valor. Estadístico de prueba sería esta transformación. El z observado es de x1 barra menos x2 barra menos la media, que es μ1 menos μ2, pero estamos diciendo que μ1 menos μ2 es igual a d sub 0, entonces menos d sub 0. Sobre la raíz de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Por eso necesito conocer las varianzas. Región de rechazo, como la distribución del estimador es normal, obviamente la región de rechazo es en la variable z. Si el z observado es menor que el menos z de 1 menos alfa medios, o si el z observado es mayor que z de 1 menos alfa medios. Grafiquito, nivel de significancia, como es bilateral, región de rechazo de dos colas, alfa medios cola de la derecha, alfa medios cola de la izquierda, límite el z de alfa medios, límite el z de 1 menos alfa medios.
Por la simetría, este es el negativo de este. Se acabó. Prueba de hipótesis unilateral o del tipo mayor que o menor que. Entonces ya saben, especificamos un valor para la diferencia en la hipótesis nula. Alternativa, o es mayor que este valor o es menor que este valor. Estadístico de prueba, el mismo. Región de rechazo, la misma de antes, ¿no? O sea, la misma que habíamos definido para la proporción, la misma para la media, la misma, ¿no? Entonces, si ven, el concepto es lo mismo. Incluso a veces parece hasta aburrido, pero bueno, prácticamente es lo mismo. Entonces, noten lo siguiente. Y les dejo el grafiquito para cuando la prueba es unilateral del tipo mayor que. Si es mayor que, la región de rechazo está en la cola de la derecha, igual que siempre. Alfa está todo en la cola de la derecha y el límite es el z de 1 menos alfa. Se acabó. Decisión, si el z observado pertenece a esta, acepto. Si pertenece a esta, rechazo. Ya. Caso 2. Igual que antes, en intervalos de confianza, cuando las varianzas son desconocidas, pero supuestas iguales. Entonces, deseamos probar lo mismo, ¿no? Que la diferencia de media sea igual a cierta cantidad. Como no conocemos las varianzas de las poblaciones, entonces no conocemos estas varianzas para hacer esta transformación. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en intervalos de confianza. Aproximamos sigma 1 al cuadrado o las varianzas de las poblaciones por las varianzas de las muestras. Pero ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como estoy asumiendo que las varianzas de las poblaciones son iguales, entonces a las dos les debería reemplazar por la misma varianza. Pero como tengo dos, ¿cuál de las dos? Utilizamos la que conocemos como la varianza ponderada de la muestra. ¿Cuál es esa varianza ponderada? Es un promedio ponderado de las varianzas de las muestras. Nada más. S1 al cuadrado, S2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de aproximación de las varianzas de las muestras, de las varianzas de las poblaciones, por las varianzas de las muestras, la nueva transformación ya no sigue una distribución Z, igual que antes, sino que distribución sigue una T de estudiante. Por lo tanto, el estadístico de prueba es un T observado. El T observado se calcula, miren, el numerador es el mismo de antes. El denominador prácticamente el mismo, lo único que hicimos fue reemplazar sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado por SP al cuadrado. Como los dos son SP al cuadrado, factor común sale afuera con el valor SP. ¿Se acabó? Región de rechazo, variable de estudio, la T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, porque son dos muestras. Región de rechazo, bilateral, dos colas. Cola de la derecha, límite, el T de alfa medios, con estos grados de libertad. Cola de la izquierda, el menos T de alfa medios por la simetría. ¿Se acabó? Unilateral, ya saben, o mayor que o menor que. Mismo estadístico de prueba, región de rechazo, para la unilateral del tipo mayor que, ya saben, región de rechazo, cola de la derecha. Todo el alfa está en la cola de la derecha y el límite es el T de alfa con estos grados de libertad. Decisión, si pertenece acá, acepto, si pertenece acá, rechazo. Se acabó. Entonces, miren, lo mismo. Caso 3, varianzas desconocidas, pero supuestas distintas. Entonces, en este caso, estoy suponiendo, primero, no conocemos las varianzas de las poblaciones. No sabemos cuánto vale este ni este, pero estamos suponiendo que son distintas. En ese caso, ¿qué es lo que hago? Directamente aproximo sigma 1 al cuadrado por S1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado por S2 al cuadrado, porque estamos asumiendo que son diferentes. Entonces, cada una tiene su propia aproximación. Sigma 1 al cuadrado por S1 al cuadrado. Sigma 2 por S2 al cuadrado. ¿Se acabó? Y en cuando hacen esa aproximación de la varianza de la población por la varianza de la muestra, la nueva transformación sigue una distribución T de student igual que en el caso 2. Pero ¿qué es lo que cambia? Los grados de libertad. Ahora los grados de libertad se calculan mediante esta expresión, que es la parte entera de esta expresión toda fea. Y obviamente sería un número entero y ya tendrían los grados de libertad. Finalmente, el grafiquito, ya saben, lo mismo. Variable de estudio, la T con G grados de libertad, que los calculan de esta forma. Bilateral, rechazo, dos colas. T de alfa medios menos T de alfa medios, con G grados de libertad. ¿Se acabó? Unilateral, o mayor que o menor que. Si es mayor que, ya saben, el alfa está todo en la región de rechazo, en la cola de la derecha.
Y este T sería el T de alfa con G grados de libertad. Y ya está. Entonces, como les dije, una vez que entendieron el primer ejemplo que vimos de las puntuaciones, de las notas en ese colegito, todos los demás, es realmente, tal vez para ponerlo sencillo, carpintería. La misma idea por detrás, otra distribución, otro parámetro, otro estimador, nada más. Como ya aprendimos de intervalos de confianza, esto es prácticamente lo mismo, solo que definido como una prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Los mismos casos, las mismas distribuciones, la misma idea conceptual por detrás. ¿Ya? Entonces, ustedes decidan, de este vamos a hacer solo un ejemplo, porque no nos alcanza la vida para hacer tantos ejemplos. Entonces, un ejemplo para este. Ustedes decidan, ¿cuál quieren utilizar? ¿El caso 2, el 1, el 2 o el 3? ¿Cuál quieren usar? ¿El 1, el 2 o el 3? Tres. El 3, profe. Ya. Sí, el 3 lo tengo hecho. Normalmente yo no entiendo por qué piensan que el 3 es el más difícil, pero realmente los tres casos, el nivel de dificultad de razonamiento es el mismo. O sea, no, ninguno de los tres casos es más difícil que el otro, es lo mismo, porque es el mismo parámetro. Lo que quieren comparar es que, contrastar es que la diferencia sea igual a cierto valor, o sea, mayor, o sea, menor, o sea, diferente de cierto valor. Eso es todo. Los gráficos son los mismos, ¿no? Incluso en las tres. Ya saben que la distribución normal estándar es súper parecida a la distribución de Student. Entonces, incluso los gráficos van a ser prácticamente los mismos. Las regiones de rechazo lo mismo. Entonces, realmente no es que la dificultad sea del caso 1, 2 o 3. Lo único que sí va a ser más difícil, no por razonamiento, sino el cálculo algebraico. Tal vez eso les acepto. Que el cálculo algebraico va a ser un poquito más complicado en el caso 3 porque tienen que calcular toda esta expresión toda fea ahí. Pero realmente no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces miren, el ejemplito incluso ya lo tengo hecho. Porque siempre me piden el caso 3, o sea, ya les digo, creo que piensan que el caso 3 es más difícil, pero para nada. Entonces ya lo tengo hecho aquí, miren. Como nos faltan 4 minutos, veamos. Veamos si lo podemos resolver en 4 minutos. Pero bueno, verán. Entonces, súper atentos. No lean nada de lo que está abajo, solo vamos a leer el enunciado. Se desea conocer el efecto del frío extremo sobre la realización de operaciones manuales. Para ello, se eligieron al azar 20 voluntarios divididos en dos grupos de 10. Al primer grupo se le expuso una temperatura de 4 grados centígrados, mientras que al otro se le mantuvo a temperatura ambiente. Se contabilizó el número de veces que los voluntarios podían abrir y cerrar la mano en un lapso de 15 segundos, con los siguientes resultados. Entonces, a las personas a las que no se les expuso el frío, este fue el número de veces que pudieron abrir y cerrar su mano en un lapso de 15 segundos. Y a las que se les expuso al frío, este fue su número de veces que pudieron abrir y cerrar su mano durante el mismo periodo de tiempo. Y nos pregunta, o nos dice el problema, probar la hipótesis de que el estar expuesto al frío reduce la capacidad de abrir y cerrar la mano en más de 12 veces. Y como me dicen, como ustedes querían utilizar el caso 3, asumiendo que no conocemos las varianzas y que son diferentes. De hecho, del problema nadie nos ha dicho cuáles son las varianzas. Pero aquí estamos asumiendo que son diferentes. Entonces, verán. La idea aquí es que queremos comprobar si el frío afecta la capacidad de realizar operaciones manuales de las personas. Y para eso tomamos dos grupos de personitas. 10 personas en el uno, 10 personas en el otro grupo. A las unas les expusimos al frío, a las otras no. Este fueron el número de veces que abrieron y cerraron su mano en un lapso de 15 segundos los no expuestos al frío y los expuestos al frío. Obviamente, si ustedes solo ven los datos, se pueden dar cuenta que se nota que hay una diferencia, ¿no? Miren, a los que se les puso al frío, el promedio alrededor está de 50.
¿Se dan cuenta? Sus valores, el número de veces que pudieron abrir y cerrar su mano, fue de alrededor de 50. Y en cambio en el de abajo, a los que se les expuso al frío, fue de alrededor de 35, por ahí. Entonces, obviamente, parecería que sí hay una afectación. Pero lo que queremos ver es que la afectación sea que el número de veces que puede abrir y cerrar su mano una persona no expuesta al frío es más de 12 veces que de una persona expuesta al frío. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo que voy a definir son estos dos parámetros, μ1 y μ2. μ1, ¿qué es? El número promedio de veces que pueden abrir y cerrar su mano los no expuestos al frío. μ2, el número promedio de veces que pueden abrir y cerrar su mano los expuestos al frío. Entonces, para poder concluir que el estar expuesto al frío reduce la capacidad de abrir y cerrar la mano en más de 12 veces, lo que podríamos decir es que en promedio, el número de veces que una persona no expuesta al frío abre y cierra su mano sea mayor con 12 veces que el número de promedio de veces que abre y cierra su mano una persona expuesta al frío. En otras palabras, si μ1 menos μ2 es mayor que 12, estaríamos concluyendo que esto es cierto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces aquí estaríamos diciendo que el número promedio de veces que abre y cierra su mano una persona no expuesta al frío es mayor que el número de veces promedio que abre y cierra su mano una persona expuesta al frío con 12 veces. Más de 12 veces mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que en promedio las personas expuestas al frío abrirían y cerrarían su mano 12 veces más más de 12 veces más que una persona que está expuesta al frío. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? En promedio, ¿no? Sí, profe. Ya. Ahora, esta de aquí, ¿a qué se les asemeja? ¿A una hipótesis inicial o a una hipótesis alternativa? Una alternativa. A una alternativa del tipo mayor que. Entonces, si esta es la alternativa, ¿cuál debería ser la inicial? Esta de aquí, ¿no es cierto? Porque recuerden que la inicial para nosotros especificamos un valor específico para el parámetro. La alternativa o es mayor o es menor o es distinto de este valor. Entonces, si lo que queremos contrastar es esto, la hipótesis inicial debería ser esta. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces ya saben la que tienen que usar. Entonces, como les digo, esto es lo crítico. Lo demás ya está aquí resuelto. Le verifican en casa, ¿no? Ya está resuelto aquí. Porque ya ha sido las 4:02, ya no podemos seguir. Pero bueno, la idea es que esto que era lo principal nace naturalmente del problema. En este caso sí fue un poquito más difícil, porque lo que deberíamos demostrar o contrastar es esto, que esta es la hipótesis alternativa. Y de la hipótesis alternativa nosotros definimos cuál sería la hipótesis inicial, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, la prueba hipótesis es una prueba hipótesis para μ1 menos μ2 con sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado desconocidas, porque en el problema nadie les especifica cuánto vale la varianza del número de veces que pueden abrir y cerrar su mano las personas expuestas al frío y no expuestas al frío. No sabemos. Entonces, no conocemos las varianzas de las poblaciones, pero las estamos asumiendo diferentes. Entonces, ya saben la que tienen que utilizar. Caso 3. Que ya está ahí resuelto, ¿no? Le ven y ahí llegó a la conclusión, inclusive y todo. Y ahí está el grafiquito, ¿no? Ahí también le ven el grafiquito, ven que el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, entonces rechazan la hipótesis inicial y por lo tanto aceptan la hipótesis alternativa. Por lo tanto,
En conclusión, la exposición al frío reduce la capacidad de abrir y cerrar la mano en más de 12 veces de una persona en un periodo de 15 segundos con un nivel de significancia del 5%. Ahora, el nivel de significancia igual, nadie me definió un nivel de significancia en la prueba, en el ejercicio. Por lo tanto, asumí del 5%. Ya, con eso terminamos. La siguiente clase seguimos con la última prueba de hipótesis que veríamos, que es para la razón de dos varianzas. Entonces, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.